este video vamos a ver la introducción a cálculo diferencial. Para empezar, vamos a darle definición a lo que es la derivada. La pregunta es, ¿qué es una derivada? Y aunque hay muchos libros de textos que nos dicen diferentes definiciones de la derivada, así como diferentes sitios de internet que nos pueden explicar qué es la derivada, se opta por usar el siguiente párrafo para poder definir qué es una derivada. El párrafo menciona: la derivada de una función matemática se define como la relación entre el incremento o decremento de la variable dependiente o variables dependientes con respecto al incremento o decremento de la variable independiente, razón de cambio, cuando estos incrementos o decrementos tienden a cero. Este párrafo lo vamos a estar analizando en este video y en otros videos más adelante, porque engloba lo que es una derivada. Así, al leerlo, posiblemente no nos podamos dar cuenta qué es una derivada, pero a lo largo de unos videos más adelante y de este video vamos a poder terminar de entender qué es una derivada. También tenemos lo que es la notación de una derivada. Ahí en pantalla podemos ver que para definir matemáticamente una derivada con notación se utiliza la letra D de derivada y entre paréntesis la función que se va a derivar con respecto a la variable independiente con que se va a derivar. Esto lo vamos a ver más adelante. Y da como respuesta la derivada de la función. Pero bueno, para entender un poquito más este párrafo, vamos a analizar las palabras que están de color verde y vamos a darle su definición para entender mejor el párrafo que define la derivada. Empezamos con la función matemática. La función matemática es es una relación entre un conjunto de elementos y otro subconjunto de elementos. Por ejemplo, si en un salón tenemos 50 alumnos y cada alumno tiene asignada una matrícula, el conjunto de elementos podría ser el nombre de los alumnos y el subconjunto podría ser su matrícula. Esto es un ejemplo de una función matemática. Pero otro ejemplo de una función matemática puede ser, por ejemplo, una tabla donde se indique la cantidad de dólares que se tiene y la cantidad de pesos a los que equivale ese dólar. Por ejemplo, si tenemos un dólar, si el tipo de cambio está a 20 pesos, en un dólar tenemos 20 pesos. En 2 dólares tenemos 40 pesos. Y así. En 3 dólares tenemos 60 pesos, en 4 80 y en 5 dólares 100 pesos. En esa tabla o en este ejemplo, lo que son los dólares es el conjunto de elementos y lo que son los pesos es el subconjunto de elementos. Vemos también que aquí se genera una función matemática. La función matemática es pesos igual a 20 veces lo que tenemos de dólares. Esto es porque el tipo de cambio está a 20 pesos. Ahora pasemos a la siguiente palabra que está de color verde. La siguiente palabra es incremento o decremento. Y bueno, como su nombre lo indica, un incremento o decremento es el aumento o reducción de cierta cantidad. Por ejemplo, si tenemos los números consecutivos 10 y después 15, aquí hay un incremento de 5. Y noten que el símbolo para poder indicar un incremento es un triángulo con la punta hacia arriba. Si hablamos de un decremento, el símbolo matemático para expresar un decremento es un triángulo hacia abajo. La siguiente palabra que tenemos que definir es variable dependiente y variable independiente. Aunque su nombre indica su definición, vamos a decirlo. La variable dependiente es la que su valor depende de cómo se modifica la variable independiente. Y la variable independiente es la que su valor no depende de otra variable. Esto es, la variable dependiente depende de la variable independiente. Por poner un ejemplo, si nos preguntamos ¿de qué depende la temperatura de un salón de clases? Bueno, la temperatura de un salón de clases depende de la cantidad de personas que hay dentro
también depende de si están abiertas las ventanas o no están abiertas las ventanas, o sea, de cuánta respiración tiene el salón. Depende de qué estación del año es, de si es de día, de si es de noche. Entonces la temperatura de un salón de clases depende de muchas variables independientes. Pero a un grado más grande, la temperatura del salón depende de la distancia que hay entre lo que es el salón de clases y el sol, por ejemplo. En este caso, la temperatura del salón es dependiente de la distancia que hay al sol. Podríamos preguntarnos, ¿la temperatura del sol depende de la temperatura que hay en el salón de clases? Obviamente la respuesta es no. Esto es porque en este contexto, la temperatura del sol es la variable independiente y la temperatura del salón es la variable dependiente. Quiere decir entonces que la variable independiente, en este caso el sol, no puede ser en ningún momento variable dependiente. Todo depende del contexto, porque, por ejemplo, la temperatura del sol depende de algunos factores. Por ejemplo, la cantidad de masa que tiene el sol en su núcleo, la edad del sol y la cercanía que tiene con otras estrellas. Entonces, en este contexto, la temperatura del sol es dependiente de la edad del sol. Con este ejemplo de la temperatura del salón y la temperatura del sol, se quiere exponer que una variable dependiente y una variable independiente van a corresponder con lo que se tenga del problema o de las circunstancias que se están analizando. Por lo general, la variable dependiente y la variable independiente, si no se utiliza otro símbolo para expresar su posición, vamos a decir que la variable dependiente es la que se expresa con la letra y la variable independiente con la letra X. ¿Qué otro ejemplo podemos tener de variable dependiente y variable independiente? Bueno, dejando esta pregunta abierta para que la mediten, vamos a pasar a la siguiente frase que se quiere exponer, que es tender a cero. Tender a cero es cuando una función o una variable se acerca mucho a cero, pero nunca es igual a cero. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver una gráfica de una función que es igual a 1 sobre x. Por ejemplo, cuando x vale 0.5, 1 entre x, o sea, 1 entre 0.5, nos va a dar 2. Cuando x vale 1, 1 entre 1 es igual a 1, entonces nos va a dar 1. Y cuando x vale 2, 1 entre 2 es igual a 0.5. Y cuando x vale 10, 1 entre 10 es igual a 0.1. Y cuando x vale 100, 1 entre 100 es igual a 0.01. Si notamos, a medida que avanzamos en x, el valor de y se hace muy pequeño. Tan pequeño que casi llega a 0. Pero si hacemos zoom, o si nos acercamos a la gráfica, a un valor más adelante de x, vemos que el valor de y, aunque se acerca mucho a 0, no es igual a 0. Entonces, tender a 0 es cuando una función o el valor de una variable se acerca mucho a 0, pero nunca llega a 0. ¿Qué nos falta por definir de la definición de la derivada? Esta frase que está con color marrón, razón de cambio. La razón de cambio es lo que se engloba dentro de la definición. O sea, la relación entre el incremento o decremento de la variable dependiente con respecto al incremento o decremento de la variable independiente, a esta relación se le conoce como razón de cambio. Entonces, otra definición que se le puede dar a la derivada es la razón de cambio de una función cuando los incrementos
o decrementos tienden a 0. Pues bien, pasemos adelante ahora a la nomenclatura de una derivada. Y es que la derivada se puede expresar de varias formas. Aquí tenemos algunas de ellas. Vamos a explicarlas, cada una de ellas. Vemos que para la primera fila de cómo escribir una derivada, vemos que ahí tenemos pareciera una división, pero realmente es la expresión de una derivada. Y noten cómo se lee cada una de ellas. En este primer caso, se tiene la derivada de y con respecto a x. En este segundo caso se tiene la segunda derivada de y con respecto a z. Después tenemos la tercera derivada de x con respecto a y. Y por último tenemos la cuarta derivada de w con respecto al tiempo. Si notamos, la variable que está entre paréntesis en el numerador indica la variable dependiente. Y en el denominador, lo que acompaña a la d indica la variable independiente. Esto quiere decir, por ejemplo, en el tercer caso, que la x, en este caso, es la variable dependiente y la y es la variable independiente. También vemos que si la d está a una potencia, también en el denominador la variable independiente tiene que estar a la misma potencia. No se puede dar el caso de que, por ejemplo, en el cuarto caso, aquí tengamos un 4 en el numerador y un 5, en el denominador. No, tiene que ser el mismo número para indicar el número de derivada. Este tipo de notación es muy útil porque nos dice cuántas veces tenemos que derivar y también nos dice cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Sin embargo, es la que conlleva mayor escritura cuando vamos a utilizar la derivada. Hay una forma más compacta de escribir lo mismo. Vean que en la segunda fila tenemos la derivada de y, la segunda derivada de y, la tercera derivada de x y la cuarta derivada de w. En los 4 casos se sabe que se está derivando, se sabe también cuál es la variable dependiente, se sabe cuántas veces se está derivando, pero lo que no se conoce es la variable independiente. Este tipo de notación se utiliza cuando ya sabemos de antemano cuál es la variable independiente. Entonces, si no sabemos cuál es la variable independiente, se utiliza la notación que está en la parte superior. Si ya sabemos cuál es la variable independiente, se utiliza cualquiera de las demás que están aquí en la pantalla. La siguiente notación, que está en la fila 3, es cuando utilizamos primas o se utiliza esta rayita que está como si fuera una comilla al lado o como exponente de la variable dependiente. Se lee, por ejemplo, y' para referirse a la primera derivada, y' para la segunda derivada, x', o sea, hace la tercera derivada de x, y aquí sería w y 4 veces prima, para no errarle, para decir que es la cuarta derivada de w. Esto, aunque es muy útil para las primeras derivadas, si tenemos derivadas más grandes que 4, se vuelve un poquito tedioso porque tenemos que poner una comilla por cada derivada que estamos utilizando. Entonces, para evitarnos este embrollo, lo que hacemos es poner el número de derivada entre paréntesis en la potencia de de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, y a la 1 entre comillas se refiere a la primera derivada de y. Y a la 2 entre paréntesis se refiere a la segunda derivada de y. X a la 3 entre paréntesis se refiere a la tercera derivada de x y w a la 4 entre paréntesis se refiere a la cuarta derivada de w. Ojo,
En estos casos, noten que para poder decir derivada, el número de derivada se pone entre paréntesis. Si se pone, por ejemplo, x a la 3, pero no se colocan los paréntesis, estamos hablando de una potencia y no de una derivada. Por último, tenemos este tipo de notación que es especial, porque en lugar de utilizar las comillas o el paréntesis, se utiliza puntitos para indicar el número de veces que se va a derivar. Pero siempre en estos casos, cuando usted vea una variable dependiente que está siendo derivada y su notación es en puntitos, es porque se está derivando siempre con respecto al tiempo. Por ejemplo, y puntito, y puntito o y tri puntito son la primera derivada de y, la segunda derivada de y o la tercera derivada de y, siempre con respecto al tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la derivada de y con respecto a x. Este fue el primer ejemplo que vimos en la notación. Vean que tenemos la y como la variable dependiente y la x como la variable independiente. El siguiente ejemplo es la derivada de s con respecto a w, porque s es la variable que está dentro de los paréntesis. En el siguiente es la segunda derivada de y con respecto a x. Noten que tenemos tanto en el numerador como en el denominador el número 2 y la variable dependiente es la y. Después tenemos la quinta derivada de z. En este tipo de notación, en este ejemplo, no sabemos cuál es la variable independiente, por lo tanto, no podríamos decir que es con respecto a alguna variable. Para conocer cuál es la variable independiente, tenemos que revisar el contexto del problema para asignarle la variable independiente. Lo mismo sucede con la séptima derivada de r. Noten que tenemos la variable r elevada a la 7 entre paréntesis y eso nos dice que es la séptima derivada de r, pero no nos dice cuál es la variable independiente. También tenemos la tercera potencia de r. ¿Por qué esta no es derivada? Porque el 3, que está en la potencia de r, no tiene paréntesis. Y por último tenemos la tercera derivada de j con respecto al tiempo. ¿Cómo sabemos que es con respecto al tiempo? Porque se utiliza la notación de puntitos. Entonces hay que recordar que los puntos arriba de las variables dependientes se refieren a las derivadas con respecto siempre con respecto al tiempo. Muy bien. Pasemos adelante entonces a la siguiente parte de la clase de este video, que es ¿para qué sirve una derivada? Esta pregunta también vamos a tardar unos videos para poder darle respuesta a su totalidad, pero una aproximación o un acercamiento a ¿para qué sirve una derivada? Es la que se muestra ahí en la pantalla, que es la derivada sirve para calcular un valor en un punto determinado de una función matemática que varía progresivamente. Esta definición pues nos va a ayudar a darles respuesta a para qué sirve una derivada. Vamos a ver otra ayuda. Vean, nos da información como la pendiente de una recta entre otras aplicaciones. O sea, ya nos está diciendo que la derivada nos va a dar información de una función. Por ejemplo, la pendiente de una recta. Y también nos dice otra ayuda, esta definición. Nos permite conocer máximos y mínimos de funciones matemáticas. Entonces, en pocas palabras, una derivada hasta ahorita, hasta lo que hemos visto, es una herramienta que nos sirve para conocer información de una función matemática. Vamos a terminar de darle su respuesta a esta pregunta en los videos que adelante estaremos viendo. Pero de forma gráfica y de una forma muy básica, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Y vamos a ver el siguiente ejemplo visual. Tenemos la función y igual a 2x. Y aquí en la gráfica se puede observar que tenemos cuando
graficada la función y igual a 2x. También tenemos la tabla que cuando x vale 0, y vale 0, porque 0 por 2 es igual a 0. Cuando x vale 1, y vale 2, porque 2 por 1 es igual a 2. Y así podemos llenar la tabla, por ejemplo, cuando x vale 3, y vale 6. En la gráfica vemos que aquí se observa que cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Y cuando x vale 3, y vale 6. Entonces, para obtener la derivada de esta función, tenemos que revisar cuántos incrementos tenemos en x y cuántos incrementos o decrementos tenemos en y. Por ejemplo, tenemos un incremento en x y dos incrementos en y. Vean la tabla otra vez. De 0 a 1 hay un incremento. Y de 0 a 2 hay dos incrementos. Veamos con el siguiente renglón. De 1 a 2 tenemos un incremento. Pero de 2 a 4 tenemos dos incrementos. Y de 2 a 3, en el lado de las x, tenemos un incremento. Vean, un incremento. Pero del lado de las y, de 4 a 6, tenemos dos incrementos. Entonces, de una forma visual, podemos ver que la derivada de y, que es igual a 2x, es igual a 2. Esto quiere decir que y' es igual a 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por cada incremento en x, hay dos incrementos en y. Esta es la información que nos está diciendo la derivada de la función y igual a 2x. Vamos a ver un par de ejemplos más. El segundo ejemplo es la función y igual a menos 3x. Vean que tenemos otra vez la función, la tablita y tenemos la gráfica. Y cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Noten. Y cuando x vale 2, y vale menos 6. Cuando x vale 3, y vale menos 9. Esto ya no se alcanza a apreciar en la gráfica, pero los primeros tres valores de x sí se alcanzan a apreciar en la gráfica. Como ustedes ya pueden notar, para la derivada tenemos que hay que revisar cuánto incremento hay entre en x y en y hacer la relación. En este caso, cuando en x se incrementa en 1, en y se decrementa en 3. O esto quiere decir que hay una diferencia de menos 3. Y lo podemos revisar y comprobar en la tabla. Cuando x vale 0 y brinca a 1, aquí tenemos un incremento. Pero en y, de valer 0, se brinca a menos 3. Hubo un decremento de menos 3. Y así lo podemos notar para los siguientes valores. De 1 a 2 hay un incremento, pero de menos 3 a menos 6 hay menos 3 incrementos. Y después, o sea, menos 3 decrementos. Y así en toda la tabla. Entonces, la derivada de y, que es igual a menos 3x, es igual a la prima de y, o a la primera derivada de y, que es igual a menos 3. Esto quiere decir que por cada incremento en x, hay 3 decrementos en y, o, que es lo mismo decir, menos 3 incrementos en y. Entonces, aquí podemos notar que cuando y vale menos 3x, su derivada es menos 3. Pregunta: ¿cuál sería la derivada de y si en lugar de ser menos 3x fuera menos 5x? Posiblemente ya pudieran entender que la derivada de menos 5x es menos 5, porque el decremento iría de menos 5 en menos 5. Vamos a ver un último ejemplo visual de una derivada. Y en este caso vamos a ver qué pasa cuando tenemos una constante. Vean que cuando tenemos una constante, para cualquier valor de x, y siempre vale lo mismo. Entonces, la derivada, para poder conocerla, tenemos que revisar cuál es el incremento en y, perdón, en x,
y el incremento o decremento en y. Aquí ya podemos ver en pantalla que cuando tenemos un incremento en x, no hay diferencia en y. Esto quiere decir que no sube su valor y tampoco baja, no se modifica. Entonces, como no hay ni incremento ni decremento, o sea, si su valor es constante, la derivada de esta y, que es igual a 5, es igual a 0. Su derivada es 0. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Entonces, en este caso, por cada incremento en x hay 0 incrementos en y. Esa es la información que nos está dando la derivada. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener esta información de la derivada o cómo podemos obtener la derivada de una función? Hay dos formas que se van a analizar en las clases de cálculo diferencial. La primera es utilizando un método que se llama método de los 4 pasos, que en el siguiente video vamos a analizar. La segunda forma es utilizando una tabla de fórmulas o unas fórmulas para poder sacar la derivada de una forma más rápida y sencilla. Pero primero tenemos que conocer las bases para poder después utilizarlas con toda confianza. Entonces, como repaso de este primer video, se tiene que la derivada es la razón de cambio cuando los incrementos tienden a 0. Esto es lo que miramos en la primera parte del video. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para obtener pendientes de la recta, algo que no se mencionó en el video, pero que ahorita se puede mencionar. La pendiente de la recta es qué tan inclinado, ¿verdad? Está la recta. Es una de sus definiciones. Pero también se puede saber los máximos y mínimos de una función. Esta parte se va a analizar en otro video, entre otras cosas. Y como tercer punto o repaso de este video, es que en el siguiente video se va a analizar cómo se obtiene la derivada de una función. Y eso lo vamos a ver con el método de los 4 pasos. Pues bien, muchachos, este fue el video de esta clase. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en mandar un correo para poder solucionarla y así darle más, para poder enriquecer esta clase de cálculo diferencial. Nos vemos en el próximo video.